¿Sí? Por eso en esta noche yo quiero hablar un poquitito sobre la venida del Señor. No quiero introducirme tanto, pero sí quiero de alguna manera saber cómo nosotros debemos prepararnos como iglesia, como congregación, ¿sí? Para que el Señor no nos sorprenda en su venida. Si bien la venida del Señor dice que todo ojo lo verá. Vendrá Él en una nube, ya no vendrá como un niño, ya no vendrá a caminar entre nosotros, sino que Él vendrá en una nube que todo ojo le verá de todo el mundo. Ahí creo que ya van a creer y van a saber y van a entender que Jesús vino por segunda vez. Pero lamentablemente que mucha gente se quedará y nosotros en un abrir y cerrar de ojo estaremos con Él. ¿Sí o no? En un abrir y cerrar de ojo estaremos con Él. Ahora, el tema que puede ser en cualquier momento la venida de Cristo. El Señor me puede llamar ante a mí por cualquier situación y para mí la venida del Señor ya vino. Pero para usted que sigue estando acá todavía no vino. El tema, no sé si me está entendiendo. El tema es que nosotros tenemos que saber cómo debemos estar preparándonos y debemos estar confiando en este hecho tan trascendental y inminente de la venida del Señor. Por eso yo quiero que usted me acompañe en Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver algunos consejos prácticos de cómo nosotros tenemos que prepararnos, que eso es lo que va nos va a formar o nos va a prepararnos para la venida del Señor. Estos consejos que habla en Tesalónica era para la iglesia que estaba en aquel entonces funcionando como iglesia ya establecida. Era la capital de la provincia romana de Macedonia, para ubicarnos un poquitito. Esta carta estaba dirigida para los hermanos de aquel lugar. Pablo le estaba enseñando de muchas cosas, pero sobre todo uno de los temas principales era la venida del Señor. ¿Sí? Y usted va a encontrar la segunda carta de Tesalonicenses que Pablo le ajusta un poquitito el torniquete a los hermanos de Tesalónica porque habían entendido mal la venida del Señor, que la gente ya había dejado de trabajar porque decía, total, ya viene el Señor, no trabajemos, no hagamos nada, total, ya viene Cristo. Pero eso es otro tema. Pero la primera carta, Pablo les enseña, ¿sí?, de cómo va a ser la venida del Señor y algunos consejos prácticos después le da a los hermanos de Tesalónica. Así que esta carta está dirigida a la iglesia de Tesalónica, pero también está dirigida para nosotros. Está dirigida para nosotros. Amén. Porque nosotros después vamos a encontrar un versículo, sí, así al final, que dice que esta carta sea leída a todos los santos. Está bien, puede ser de aquel entonces, pero esta carta también existe, se mantuvo presente para que nosotros hoy en día podamos conocer y entender el mensaje del Señor y poder entender lo que ocurrirá, lo que acontecerá. Y nosotros tenemos que tomarnos de esta palabra. Diga conmigo, esta palabra es para mí. Esta palabra es para usted y esta palabra para mí. Pero no solamente esta noche, sino cada vez que escuche la palabra, diga esta palabra para mí. Porque hay palabra que usted puede decir, no, pero en estas cosas estoy bien. ¿Sí? Y es bueno, pero esto también les puede servir para afirmarlas, para sellarlas, para soldarla en su vida. Quizás esa palabra puede venir para alentarlo, para animarlo, para exhortarlo. ¿Sí? Entonces es bueno siempre escuchar la palabra de Dios y decir, esa palabra para mí. No decir, bueno, esta palabra para el hermanito que yo conozco el testimonio. No, es para usted y es para mí. Amén. Así que nosotros, como recién hablábamos, que el Señor ya vino en su primera venida, pero hay una segunda venida, hay una esperanza de la cual nosotros tenemos que estar bien afirmados, mi hermano,
que es lo más fundamental y principal que yo siempre digo, que es lo por cual nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Es por la segunda venida de Cristo. No solamente por algún día tener un ministerio o porque el Señor me sane o porque esto. No. Yo me tengo que mantener firme en el camino del Señor, en la palabra del Señor. Me tengo que mantener en santidad porque un día viene el Señor a buscar a su iglesia. Y su iglesia son los que se han apartado para Él. ¿Me entienden? Su iglesia, los hijos, los escogidos, son aquellos que el Señor ha preparado y se han dejado preparar para que un día el Señor venga a llamarlos y un día estaremos en la presencia del Señor para siempre. Para siempre. Mi cabeza, y yo creo que su cabeza tampoco lo entiende, que vivir eternamente para Él. Vivir eternamente de fiesta, vivir eternamente alabando y glorificando a nuestro Dios. Usted y yo sé que esto va a pasar y que vamos a ver a todos los patriarcas, vamos a ver a los apóstoles, a los discípulos, vamos a ver familiares que nos han precedido en el Señor. Voy a ver a mi abuelo, que él fue el fundamental que nos inició en el camino del Señor. Voy a ver a mi papá, a mi mamá, voy a ver a todos. Y eso es gozo y me da alegría. ¿Sí o no? Porque murieron en el Señor. Porque murieron confiando en el Señor. Entonces nosotros debemos estar preparados para aquel día. Entonces yo quiero con usted en esta noche, quiero leer Primera de Tesalonicenses desde el versículo 1 al versículo 28. Si usted no lee la palabra, esta noche la va a leer conmigo. En el sentido de muchos versículos. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. El título mío de mi Biblia dice la repentina venida del Señor. La repentina. ¿Por qué repentina? Porque no va a ser avisada. Si bien nosotros vamos a entender por causa, que acá en esta noche no vamos a ver, pero sí vamos a estar entendiendo los acontecimientos previos a la venida del Señor. Usted lo puede ver eso en Mateo 24, ¿no? En Mateo 24, usted puede leer lo que acontecerá previamente a la venida del Señor. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver en esta noche lo que ocurrirá. Dice así la palabra. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá ¿sobre quién? Sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros, somos hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche, ni somos de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto, que dice, Dios para ira, sino para alcanzar, ¿qué cosa? Salvación. ¿Por medio de quién? ¿De su pastor? No, del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos, que dice animaos unos a otros y edificaos unos a otros, como así lo hacéis. Después dice en mi título, exhortaciones prácticas, que yo creo que son tan necesarias estas cosas, de tenerla en cuenta, de practicarlas para poder esperar la venida del Señor. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan
entre vosotros. Le está hablando a la iglesia. No está hablando a una empresa, a una pyme. Le está hablando a la iglesia, a los hijos de Dios, a los que componen la iglesia del Señor. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Después empieza a decir, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, decía Pablo. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro, les ordeno por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Y cómo dice el pueblo? Amén. Amén. Mi pastor decía esto. ¿Y cómo dice el pueblo? Amén. Amén. A la palabra del Señor. Que así sea. Hermanos, ¿sabe que el camino del Señor es como una escalera en ascensión, en ascender? Todos tenemos que crecer en el Señor. ¿Cuántos lo creen? Es como una escalera. Para subir, para alcanzar, ¿sí? Para un día estar con el Señor allí en los cielos. ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Hay algunos que todavía no quieren irse con el Señor. Está bien, yo tampoco me quiero ir. Yo todavía quiero disfrutar más de la vida, quiero disfrutar de las bendiciones del Señor. Quiero ver gente sana, quiero ver gente entregada al Señor. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que anhelar antes de la venida del Señor. Pero el camino del Señor siempre tiene que ser en ascenso, ¿sí? Y yo creo que el camino del Señor es como una escalera, ¿sí o no? Es como una escalera que vamos pisando peldaño cada día. ¿Para qué? Para ascender. Mi hermano, les animo a nunca descender en el Señor. ¿Me entiende? Nunca descienda en el Señor. Nunca se baje de escalones. Siempre siga manteniéndose en ascenso en el Señor. Pero esta noche, para poder alcanzar el día del Señor, para poder alcanzar que el Señor nos encuentre activos, que el Señor nos encuentre firmes en el camino del Señor, tenemos que cumplir todas estas cosas. Por eso yo quiero empezar de atrás para adelante. ¿Me entienden? No voy a empezar a hablar de la venida del Señor. Yo quiero empezar desde el último versículo, ¿sí? Como una escalera. Empezar por el primer peldaño, pero quiero empezar de atrás. Porque yo entiendo, no me malinterprete por favor, esto me lo dio el Señor, no quiere decir que a todos le va a dar el Señor que empiece siempre a predicar de atrás para adelante, por favor. Esto el Señor me lo dio a mí. Que nosotros, para que el Señor no nos sorprenda como ladrón en la noche y que nos agarre en tiniebla, tenemos que nosotros ir viendo algunos de estos versículos. No los voy a explicar a todos. Quizás me pueda llegar a detener en alguno. Pero yo quiero que usted, mi hermano, en esta noche pueda prestar atención y pueda animarse con cada uno de estos versículos. ¿Sí? Mi hermano, estamos viviendo tiempos difíciles donde a veces nos agarramos la cabeza de escuchar cosas de hermanos. De no permanecer en el Señor. No permanecer firmes en la palabra de Dios. No permanecer en santidad. No permanecer en los mandamientos, en los preceptos del Señor. Y acá Pablo les enseñaba
a la iglesia de Tesalónica que para poder adquirir el cielo, para poder ser llamado por el Señor, hay cosas que tenemos que nosotros tener en cuenta. Amén. Así que yo quiero empezar de atrás para adelante por el primer escalón. El versículo 28. Dice la palabra: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ¿quién? A ver, póngale ánimo, así usted me da ánimo a mí. Así dice, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ¿quién? Con todos vosotros. Mi hermano, no hace mucho tiempo que mi esposa habló de la gracia del Señor. ¿Sí? Usted lo va a ver a Pablo escribiendo todas las cartas, y cuando comienza una carta comienza con los saludos, y yo creo que el 80% habla de la gracia de Dios. Y cuando termina la carta siempre saluda, y saluda también con la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? No vamos a entrar en todo esto, pero la gracia de Dios es un don, es un regalo. Sí, que el Señor nos ha dado como iglesia, a cada uno. El primer regalo es la salvación. Y todo lo que nosotros podamos hacer y tener en el Señor es por gracia de Él, no es por mérito nuestro. Mi hermano, todo lo que usted hace, todos los dones, talentos, ministerios, capacidades que usted tiene, el Señor se las entregó. El Señor se la entregó. Que la gracia, ¿sí?, que esa voluntad, ese regalo de Dios esté con ustedes cada día, y ténganlo presente, que Dios me ha entregado algo. Primeramente la salvación, pero también me ha entregado dones, capacidades para ponerlos al servicio de Dios. Amén. Versículo 27. Dice la palabra, el segundo escalón. Dice: os conjuro por el Señor que esta carta sea leída ¿a quiénes? A todos los santos. Mi hermano, hay una necesidad de la palabra de Dios. Hay una necesidad de respeto, de compromiso. Hay una necesidad de comprometerse con los mandamientos, con los preceptos del Señor para podernos mantener firmes. Hoy en día tu obra, mi obra, mis capacidades no nos van a hacer mantener firmes hasta la venida del Señor. Pero sí el cumplimiento de la palabra en nuestras vidas. El cumplimiento de la palabra en nuestra vida, el escuchar la palabra de Dios, va a activar los dones y los ministerios. Sus dones, sus capacidades no van a ser activadas por su propia experiencia, sino van a ser activadas por la palabra de Dios. Os conjuro que esta carta sea leída. Es necesario escuchar. ¿Por qué? Por el escuchar que viene la fe. Muy bien. Os conjuro, les ordeno, le decía Pablo, que esta carta sea leída a todos, no a algunos. Que algunos la tomen, otros la tomen. No, es para todos, porque es necesario escuchar la palabra de Dios. Así que el segundo escalón, que es escuchar la palabra de Dios. Es entenderla y afirmarnos en ella. Tercer escalón. Miren lo que dice: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. ¿Qué es ósculo santo? Un beso. Pero ¿es tan importante el saludo en la iglesia? Sí. Hay hermanos que todavía no están crecidos en el Señor, que por causa que usted o yo no los saludemos porque andamos medio corriendo, se ofenden. Dice: saluden a los hermanos. Practiquen el saludo, practiquen el amor, practiquen el beso. Un beso, hay iglesias que dan 2 besos. En mi iglesia donde yo iba, 2 besos. Hoy nos podemos dar un beso. Qué bueno saludarnos. Hola, che, ¿cómo anda? No, salúdense con ósculo santo, con un beso de amor, de santidad, mostrando el afecto fraternal. No sé si me entienden. Qué lindo cuando nosotros podemos acercarnos y abrazarnos. Mi hermano, no lo malinterprete, y poder tocarnos. Porque uno ahí siente el afecto de mi hermano. ¿Sí o no? Hay a veces que uno, entre hombres, quiere abrazar a un hombre y se está duro el tipo. Porque jamás en su vida recibió amor.
Jamás en su vida recibió afecto. ¿Y sabe qué bien que hace eso? Te ponen lejos. No, a mí me enseñaron que no me abrace. Los hombres no tienen que llorar. ¡Mentira del diablo! Me metí con los hombres. Pero es así, mi hermano. Saludémonos. Practiquemos el saludo, practiquemos la amistad, practiquemos el diálogo, practiquemos el orar unos por otros, practiquemos darnos versículos todos los días. Si sabemos que hay alguien que falta, alguien que está en un problema, mándele un versículo. Practiquemos el ósculo santo. Tercer escalón, pero tan importante, es importante. No podemos vivir solos dentro de la iglesia. ¿Usted sabía? El apóstol siempre dice que un miembro fuera del cuerpo no puede vivir. ¿Sí? ¿Y cómo era? Un cuerpo sin un miembro puede vivir, pero un miembro fuera del cuerpo no puede vivir. Entonces necesitamos estar injertados en el cuerpo. ¿Sí? Necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo. Vamos con el cuarto escalón, versículo 25. Hermanos, dice, orad por nosotros. ¿Quién está diciendo esto? ¿Estamos bien? ¿Pablo está diciendo esto? ¿Quién era Pablo? Era un apóstol, era un siervo, era una persona con visión. Era una persona que establecía iglesia. Era una persona que estaba en autoridad. ¿Sí? Pablo podría decir, yo el servicio lo hago de taquito, porque tengo experiencia. Ya acá Pablo era una persona grande, muy grande, ya tenía como 70 años por lo menos. Pero necesitaba la oración de los hermanos. Necesitaba la oración del cuerpo de Cristo. Necesitaba el apoyo, la contención, el cuidado, la cobertura. ¿Qué estoy diciendo? Nosotros los hermanos que estamos en autoridad, necesitamos la cobertura de ustedes, la oración. Necesitamos el cuidado, que te digan, pastor, hermano, estamos orando por usted. Lo estamos cuidando. Esto es lo que han hecho en esta noche. Es una bendición para nosotros, no por el regalo. ¿Es importante el regalo? Claro que sí. Pero lo que es importante es la intención, el afecto, el cuidado. No lo han hecho para quedar bien. Lo han hecho porque nos aman. No sé si me entienden. Esto es bueno, el cuidado hacia los hombres, las mujeres de Dios que están en el servicio. ¿Y esto es necesario para irme con el Señor? ¡Claro que sí! Es parte. Así que vamos al quinto eslabón. ¿Yo qué dije? Quinto escalón. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si bien este versículo va acorde con el versículo anterior, pero la palabra dice que fiel es el que nos llamó. Yo te pregunto, ¿el pastor Marcelo te llamó a vos para que venga a la congregación? ¿Los ancianos te llamaron? No, ¿quién te llamó? El Señor. ¿Y el Señor es fiel? Amén. ¿Es más fiel que el pastor? Dígalo, vamos, no quede bien. Sí, porque el pastor o los ancianos te pueden fallar porque somos humanos. Podemos fallar, hermanos, y pedimos perdón si en este año le hemos fallado. Y en nombre del ministerio pido perdón. Si nos hemos equivocado, si hemos hecho algo, lo hemos hecho torpemente, pero lo hemos hecho para poder crecer y porque amamos la congregación, amamos el servicio y amamos al Señor. Pero quiero decirte que más fiel que tu pastor y que los ancianos es el Señor. Él te llamó. Y todo lo que te prometió el Señor, Él lo hará. Porque sus promesas son fieles y verdaderas. Él lo prometió. El que te llamó.
Y a veces solamente entendemos que el llamado es para un ministerio. No, 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 no. Él te llamó para serle fiel. Él te llamó para servirle. Él te llamó porque te amó. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Estoy seguro, mi hermano, de lo que le estás pidiendo al Señor. El Señor va a cumplir cada una de sus promesas sobre tu vida. Mantenete fiel y firme, que Él lo cumplirá. Amén. Vamos a dejar el 23 para el final. Pero dice el sexto escalón, dice, absteneos, prívense, cuídense de toda especie de mal. A ver, alguien que me tire una especie de mal. ¿En qué nos podemos enredar en el mundo? Deseo, carlachisme, deseos pasionales, mentiras, juzgar. ¿Quién dijo por ahí? Egoísmo, orgullo, vanagloria. Y hay maldad. Y en su barrio también podemos usar esto. Lo podemos usar en la iglesia. En diferentes situaciones. Hacer las cosas con ensañados contra alguien. Hermano, un hijo de Dios no puede entrar en esa. ¿Usted cree que nosotros, si nos metemos en alguna situación de esta, el Señor nos puede aceptar en un lugar santo como es el cielo? Debemos cuidarnos como esposos, como esposas, como hijos, como hermanos en el Señor. Absteneos de toda especie de mal, jóvenes. De todo mal. Huid de las pasiones juveniles. Y podemos seguir y esto y el otro. Pero ¿y cómo se hace en este mundo que es tan fácil todo? Se puede por la palabra de Dios. Se puede mantenerse fieles. Aléjense. Vayan por otro camino, hermanos. Si ustedes ven que hay una circunstancia, y miren, y volvamos a la fiesta. Porque la fiesta no es para unir, a veces es para dividir. ¿Sí o no? Y que no levanto la mesa. Y que yo traje la ensalada de fruta. Y yo le puse banana y la otra no le puso banana. Sí, ustedes se ríen, pero pasa. ¿Sí o no? Y que yo me siento en esta punta y la otra se sienta en la punta porque yo no lo... No, hermano, por favor, eso es de chiquilines ya. Eso tenemos que ser crecidos en el Señor. Tenemos que mostrar quiénes somos, a quién tenemos en el Señor. Que somos en el Señor, que debemos dar testimonio. Y yo no la saludo. No, por favor. Aléjese de ese escalón. Porque si no, al próximo escalón no va a poder subir. Y va a estar toda la vida en ese escalón. Y se va a cansar. Y un día se va a caer. Qué malo que... No, pero es así. Vamos al próximo escalón. Séptimo escalón. Dice el 21. Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿En cuánto está hablando? En lo que se está hablando en esta noche. En lo que se habla los miércoles. Cada domingo. Que dice... Debemos examinarlo conforme a la palabra de Dios. Lo que usted escucha en internet, lo que usted ve en Facebook, lo que usted quizás se alimenta en otro lugar que no sea el encuentro, cuidado, mi hermano, debemos examinarlo todo. Conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que se nos enseña aquí en su casa. Porque aquí en su casa hay mesa y hay comida. Hay alimento. Cuidado, hermano, debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Pastor, ¿ustedes se pueden equivocar cuando predican? Claro que sí. La podemos pifiar, se nos puede chiflar el moño. Nos podemos equivocar. Por eso tenemos la palabra de Dios todos hoy en día. Que podemos nosotros analizar y ver si realmente es conforme a la palabra de Dios. Retenga lo bueno, mi hermano.
No por una cosa que nos equivoquemos como hombres de Dios o mujeres de Dios, usted tire todo abajo lo que se dijo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Por eso dice el versículo 20, que es el otro escalón, ¿sí? Dice, no menospreciemos las profecías. Y a veces malinterpretamos acá, si viene algún profeta. No. La profecía más segura, ¿sabe cuál es? La palabra de Dios. Esta es la profecía más segura. A veces, hermanos, nos invitan porque tenemos personas, amigas, familiares, vecinos, que nos invitan a una congregación y nos vienen a decir, pastor, ¿podemos ir a tal lugar? Y nosotros, por no ser malos, decimos, sí, vaya, pero tenga cuidado lo que escucha. Tenga cuidado con lo que escucha, tenga cuidado con lo que le dicen. Hoy se han levantado apóstoles, pastores, profetas, sin iglesias, porque la palabra lo dice en los últimos tiempos, donde querrán endulzarte tus oídos. Cuidado. Pero cuando dice también, no menospreciéis las profecías, no menosprecien lo que se le predica acá, mi hermano. Porque hay a veces las enseñanzas que se dan son excelentes, son para crecer, son para desarrollarnos. Y menospreciar a veces es no escucharla y no prestarle atención, o dejarla de lado y nos olvidamos. Entonces, un escalón más para poder ser como el Señor quiere, no menospreciemos las profecías. Tengamos bien en claro lo que se nos está enseñando. ¿Cuánto me están entendiendo? El próximo escalón, el versículo 19, dice la palabra, no apaguéis al Espíritu. ¿Usted sabe que tiene el Espíritu Santo de Dios? Algunos no, otros sí. ¿Lo estoy cansando, mi hermano? Seguro, mire, no se va a quedar en la escalera, a mitad de la escalera. Dice que no apaguemos al Espíritu Santo. ¿De qué manera podemos apagar el Espíritu Santo? Quizás con todas las cosas que hemos estado hablando hasta recién. No debemos apagar al Espíritu Santo de Dios que ha sido puesto en nosotros. ¿De qué manera? Enojándonos, ofendiéndonos, metiéndonos en toda especie de mal. No apaguemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo un día se entristece y se va. Hay otro versículo para leer, pero no lo vamos a leer. Vamos a ir un poquito más rápido. El 10º escalón, dice el versículo 18, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mucha gente nos pregunta, el pastor, no sé cuál es la voluntad de Dios para con mi vida. Mire, acá tiene un ejemplo. Tiene un ejemplo. Que la voluntad de Dios para usted y para mí es que le demos gracias a Dios en todo. Pero a veces las cosas no me funcionan. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. ¿Por qué a veces nosotros decimos, hermano, pase a dar testimonio? Dé gracias, porque usted al dar gracia está haciendo huir a Satanás. Usted al dar gracia está reconociendo a Dios sobre su vida. Está reconociendo a Dios en todos sus caminos. Dé gracias a Dios. En las diferentes circunstancias de cada día, dé gracias a Dios. Señor, te doy gracias por esta situación, porque he aprendido. Te doy gracias, Señor, por esta situación, porque he visto tu mano. Señor, te doy gracias en esta situación, porque he visto cómo los hermanos me han cuidado, han orado. Dé gracias, dé gracias. Gracias cuando se levanta, gracias cuando se acuesta. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Otro escalón más. Después dice el otro escalón, ¿sí? El 17, 11º escalón. Dice que debemos que hacer orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar?
Nosotros hacíamos un chiste en la otra iglesia cuando éramos jóvenes, cuando teníamos un joven que se llamaba César. Y cuando estábamos en oración le decíamos, no, César, andate porque la palabra dice que ahora tenemos que orar sin cesar. Una estupidez, ¿no? Son chistes. Pero debemos orar sin cesar. Siempre. ¿Qué es orar sin cesar? Es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu y orar, mi hermano, no es estar todos los días de rodillas. Porque podemos estar horas orando, pero no cumplir la palabra de Dios. ¿De qué me vale? Pero yo puedo estar en el Espíritu orando al Señor siempre, en contacto con el Señor. Cada día, cada momento, Señor, gracias por esto. Señor, te pido, sabes que esto... Y uno va hablando con el Señor. Orar sin cesar, orar por los hermanos. Orar por la iglesia, orar por los vecinos, orar por esto, orar sin cesar. Mi hermano, la oración es tan necesaria para el cuerpo de Cristo. Es tan necesaria la oración que a veces hay cosas que no funcionan por causa de no orar. Ore al Señor, venga un rato antes de la reunión y póngase a orar y clame al Señor. El otro escalón. Dice, versículo 16, dice que estar siempre... ¡Qué difícil! ¡Qué difícil estar siempre gozoso! Y gozoso no es sonreír siempre. Estar gozoso no es reír siempre. Eso es alegría. La alegría va y viene. Pero el gozo del Señor es del Espíritu. Podemos estar pasando momentos difíciles, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Es un fruto del Espíritu. Está siempre gozoso. Siempre gozoso. Pero hermano, es tan difícil. Claro que es difícil. ¿Qué se cree que para mí es? No, es difícil. Difícil por tantas situaciones que uno vive. Pero está siempre gozoso. Mantenernos en pie. Viviendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Estad siempre gozosos. Y después dice el otro escalón. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo buenos, uno para con los otros y para con todo. Mirad que... ¿Sabe que hoy se ha transformado la justicia por la venganza? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hacemos justicia por mano propia, que no es justicia, sino es venganza. Lo vemos en el televisor continuamente. Y que se haga justicia por este asesinato. Claro que sí, pero la justicia, cuando se tiene que cumplir la justicia, es por causa de la ley que está establecida. Sea buena o sea mala. No sé, no nos vamos a poner ahora a discutir eso. Pero nosotros tenemos que dejar, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Déjenla al Señor. No sea vengativo. No pague mal por mal. Este me hizo y yo le voy a dar la otra. Ponga su otra mejilla. Está bien, algunos me dirán, tengo dos nada más. La tercera se la doy yo. No paguemos nadie mal por mal. Deje que el Señor se encargue de todas estas cosas. Sí, el 14º escalón. Acá tenemos varias situaciones. Dice, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Los indisciplinados. ¿Hay indisciplinados, pastor, en la iglesia? Sí. ¿Y cómo hay que tratarlo a esa gente, a esos hermanos? Que lo amonesten. No, pero es un hermanito, hay que pasarle las palitas. No, la palabra me dice que tenemos que... A veces dice, pero el hermano no está más. ¿Qué pasó con el hermano que se ofendió? Aplicamos la palabra, hermano. A veces nosotros nos pasamos del amor. A veces queremos hacer más bueno que Dios. ¿Sí o no? Y le perdonamos. Pero tenés que perdonar 70 veces 7. Sí, una cosa es esa. Pero cuando son indisciplinados, uno tiene que aplicar la palabra de Dios. Amonestar a los ociosos.
Amonestar a los ociosos. ¿Sí? Después dice que alentéis a los de poco ánimo. ¿Hay gente desanimada? Claro que sí, usted la conoce. Usted tiene que animarlo, fortalecerlo en el Señor, la palabra, las enseñanzas, el discipulado, las alabanzas, alientan la palabra, la oración con hermanos, eso alienta a los hermanos. Mi hermano, estos son cosas prácticas que tenemos que hacer como iglesia para el 2020. Pero también tenemos que practicarla, porque si queremos que algún día el Señor nos llame y estemos con Él, ya lo dijimos desde el principio. Yo sé que es medio largo esto. También debemos ayudar a los débiles. Seamos pacientes con todos. El 15º escalón, del 12 al 13, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor. ¿Quiénes son estas personas? Que tengamos respeto a los que trabajan en el Señor. Son los que están en autoridad, lo que hemos hablado antes. Son los que nos enseñan la palabra, los que nos corrigen. Debemos estimarlos, amarlos por causa de la obra, por causa de la unción, por causa de la responsabilidad. A veces un anciano o alguien, un pastor, nos corrige, nos dice: hermano, me parece que esto tenés que hacerlo de esta manera. Yo hago lo que se me dé la gana. Pasa en la iglesia, pasa. Voy a hablar abiertamente, pasa. Pero los hermanos que están en autoridad están para corregir, están para enseñar, están para direccionar. Cuando usted recibe una palabra de un hombre y una mujer de autoridad, les digo que le va a ir bien. Bueno, algunos sí, pero para los que dijeron le va a ir bien. Cuando un hombre, una mujer de autoridad, una mujer consagrada, porque Dios los ha puesto, le da una palabra de dirección, recíbala, mi hermano. Hágalo como le dice el pastor, como le dice la hermana, como le dice el hermano, y le va a ir bien. Dice que tenemos que tener paz con ellos, tener paz entre vosotros. Si el pastor me dijo esto. Tengamos paz, tengamos paz. 16º escalón, dice la palabra, lo que hemos leído, pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, porque dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero si usted y yo estamos conforme a la palabra que hemos leído, no tenemos que preocuparnos cuando viene el Señor. Tenemos que preocuparnos. Puede venir ahora. Yo estoy bien con el Señor. Me siento en paz. Me siento cumpliendo la palabra de Dios. Yo sé que el Señor vendrá. Yo estoy preparado. Por eso dice el último versículo, el último escalón, el 23. Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Usted y yo somos unas personas completas. Que tanto nuestro espíritu, con minúscula, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, tienen que estar sanadas en Dios. Nuestro cuerpo, vivir en santidad, mantenerlo en santidad. Porque es para Dios. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Por qué lo decía Pablo esto? Porque había religiones, había creencias que solamente ellos podían estar en santidad o apartados espiritualmente. Pero su vida era una vida de perdición. Sus cuerpos, una vida de perdición. No, acá la palabra me dice que yo, todo completo, tengo que estar viviendo en santidad. Mi espíritu, ese espíritu que el Señor ha tocado, ese espíritu que ha cambiado porque está conectado con Él. Somos un mismo espíritu con Él. Y cuando yo estoy en el mismo espíritu con Él, mis emociones, mis sentimientos son sanados en Dios. A veces vivimos por años, mi hermano, y decimos: yo estoy bien con el Señor, pero nuestras emociones, nuestros sentimientos están por el piso.
Hermano, es tiempo de solucionar esas cosas y sanar heridas, como dijo Carlita hoy. Sanar esas heridas. Y deje que el Espíritu Santo de Dios no entre a su espíritu, entre a todo su ser y haga una obra completa. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados, conservados, separados para Él. Para Él. Mi vida tiene que estar para Él. Mi hermano, si no estamos dispuestos para Él. Yo siempre pregunto esto, ¿qué quiero yo para mi vida en el Señor? ¿Qué quiero para mi familia en el Señor? Porque si yo no me propongo, ni no sé lo que quiero para mí y para mi familia en el Señor, no sigo peleando más con Dios. No sé si me entienden. ¿Qué es lo que quiero para mí en el Señor? Si yo quiero solamente que el Señor me sane, mire, mi hermano, va a tener miles de problemas. Va a venir a la iglesia con miles de problemas. Si usted quiere ser una persona que el Señor la sane corporalmente, que la sane emocionalmente y físicamente, dele para adelante, luche y va a vencer en el Señor. Ahora solamente si quiere vivir chapoteando en el agua, yo le voy a decir que va a tener problemas toda la vida. Qué pastor malo. Pero nosotros tenemos que decir las cosas correctamente. No podemos vivir medianamente en Dios. ¿Qué es lo que queremos? Yo quiero que el día que el Señor venga, en un abrir y cerrar de ojos, haga así, estará con el Señor. Se tocará la trompeta final. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y nosotros, los que hemos quedado, subiremos con Él. Mi hermano, nos falta mucho para eso. Hay señales que se están cumpliendo. Una de las cosas que se está cumpliendo es la apostasía. ¿Sabe lo que es la apostasía? Hijos de Dios que están renunciando a la palabra y están volviendo atrás. Dice que el amor de muchos se enfriará. Esto es la apostasía. El amor de mucha gente hacia Dios está renunciando. Y esto es signo de que Cristo viene pronto. El Evangelio se está predicando sobre todo lugar. Y esto es otra señal de la venida de Cristo. Y podemos entrar en algunas otras que quizás no esté capacitado para hablarlas en cuanto a las profecías de Daniel y tantas otras cosas. Pero en lo que yo sé, que yo entiendo, Cristo viene pronto. Y Él está esperando que haya una iglesia preparada en santidad. Mi hermano, es muy lindo la Navidad. Sabemos que Cristo, Jesús, nació. Podemos hablar del pesebre, podemos hablar que no había lugar, de muchas cosas, pero ya le hemos superado nosotros. Ahora lo que tenemos que entender, que Cristo viene pronto y está esperando una iglesia. Hay una iglesia que lo está esperando y esa iglesia lo tiene que esperar en santidad. Lo tiene que estar esperando separado solamente para Él y cumpliendo su palabra y trabajando en su obra. Yo estoy creyendo por un 2020, mis hermanos, y sigo creyendo por un 2020 que va a ser de mucha cosecha, de mucha cosecha. Amén. Y usted tiene que ser parte, yo tengo que ser parte. Vamos a ponernos de pie.